Tengan todos muy buenos días. Como cada domingo nos place estar en este lugar, estamos en el Centro de Vida y Adoración Familiar. Para aquellos que se están conectando, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta transmisión en vivo. Nos agrada, es un placer, es un orgullo poder hacer iglesia en línea, y una de las cosas en las que hemos estado de acuerdo es que, muy independiente de la pandemia, la iglesia del Señor no se ha detenido. Todo lo contrario, Dios nos ha dado esas formas creativas, y una de ellas es poder usar estos medios audiovisuales, poder usar las redes sociales, poder usar nuestras páginas en YouTube para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir llevando salvación, fe y esperanza, porque si hay algo que necesita el mundo entero en estos momentos es Dios. Definitivamente ha sido un año donde una de las cosas que yo he aprendido es que el Señor derribó los planes, el Señor derribó las agendas humanas y estableció las agendas de los cielos. Si usted empieza a meditar un poco, usted realizó muchos planes el 31 de diciembre, inclusive los pudo escribir para este 2020, y muchos de ellos no se han hecho realidad. Pero todo lo contrario, hay otros que usted jamás pensó que iba a estar en ellos y hoy están allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Y una de las cosas que Dios nos ha mostrado, aun cuando no lo tiene que hacer, es que Él es soberano y Él es Dios que hace prevalecer su voluntad en nuestras vidas. Tanto así que la palabra del Señor establece que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y con esta antesala, nuevamente yo quiero darte la bienvenida en este domingo, 10:30 de la mañana, a nuestra escuela dominical del Centro de Vida y Adoración Familiar. Estamos en Maicao, departamento de La Guajira, y somos los pastores Jader y Maura. Por favor, conéctate, dale me gusta a esta transmisión, comparte este video, porque todos los domingos este video bendice a personas, bendice a familias enteras. Para este mes, el mes de septiembre, tenemos estreno de serie. Ya cerramos la serie Los de Repente de Dios, pero yo te dejé claro algo: que cerráramos la serie no quiere decir que se interrumpe la intervención divina, no, todo lo contrario. Todos los días tú debes levantarte expectante a lo que Dios va a hacer en tu vida. Estamos en temporadas de repentes, estamos en temporadas de grandes intervenciones divinas, estamos en temporadas de respuestas pero bien milagrosas y extraordinarias, y yo estoy seguro que mientras tú estás allí sentado con tu familia, conectada, recibiendo esta palabra a través de la escuela dominical, haciendo iglesia en línea, Dios te va a dar una respuesta. Ahora, en el mes de septiembre, el mes 9, el mes que proféticamente todos los años se determina como un mes de alumbramiento, como un mes de parto espiritual, como un mes de cosas nuevas, y la palabra del Señor lo dice en el libro de Isaías capítulo 43, donde nos recuerda que debemos dejar atrás todo lo del pasado y nos proyectemos, porque grandes cosas nuevas y bien nuevas tiene el Señor. Pero hay una palabra especial para este mes 9, y no es precisamente el alumbramiento. Hay una palabra que el Señor regaló a mi vida, y hoy nuevamente la voy a compartir en varias partes, y sé que te vas a sentir identificado. De pronto a otros no les va a gustar. La palabra del Señor no es el billete de 50 que agrada a todo el mundo, entonces es una espada de doble filo que va a cortar por parte y parte, y esta serie se denomina Primera Vez. Y en este tema, en este seriado, voy a iniciar predicando yo, pero vamos a tener grandes invitados que van a continuar lo que hoy el Señor, lo que hoy domingo 13 de septiembre va a iniciar. Yo te voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Y yo sé que una vez te lo mencioné, tú te lo sabes de memoria. Es el primer versículo que nos enseñan en la iglesia cristiana, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros pasamos nuestro promocional de Primera Vez, lo primero que se nos viene a la mente, porque la mente humana se inclina a lo malo, precisamente lo que se nos viene es lo malo, pero no.
poco a poco y en la medida que yo te vaya predicando vas a entender por qué el seriado del mes 9, del mes de septiembre, lo titulamos, lo denominamos de parte del Señor, Mi Primera Vez. Yo quiero empezar a compartirte en esta primera parte de la prédica, que la vamos a llamar Juicio. Yo conocí del Señor cuando cuando tenía aproximadamente 14 años de edad. Pero antes de que ese momento llegara, digamos que fue un año cumbre, un año específico donde yo dejé que por fin Dios entrara en mi corazón y organizara todo ese desorden que siendo un adolescente tenía. Yo no tenía drogas, yo no iba a discotecas, yo no tuve una vida alegre en ese sentido, pero sí había un desorden, había un vacío, porque donde no está Dios hay desorden y hay vacío, obviamente. Y a los 14 años yo le permití la entrada al Señor. A los 14 años yo aprendí, experimenté, viví y supe en mi vida, y a partir de allí no ha dejado de ser así, que Dios es real y Dios es lo más hermoso que puede existir en mi vida, y es lo que te quiero transmitir cada domingo. Sin Dios no somos nada y absolutamente todo se lo debemos a Él. En Dios no hay cosas malas, en Dios hay grandes aprendizajes. Puede que tú estés viviendo un proceso doloroso, pero detrás de ese proceso hay un gran propósito, hay un gran plan. Yo conocí del Señor aproximadamente cuando tenía 14 años, pero durante años anteriores sucedieron muchas cosas para llegar a ese año cumbre. Sin embargo, no vamos a empezar por el principio, todo lo contrario, vamos a llevar el estilo García Marquiano y vamos a empezar por el final. En el 2013 yo recibí una de mis primeras invitaciones para predicar por fuera de Maicao, y fue en una de las ciudades de la costa que está a una distancia significativa de este municipio. Fue en el Bolívar. Yo me fui con mucha birria, con mucha euforia, y cuando llamamos birria en la parte costeña, quiere decir que es mucho ánimo, quiere decir que es mucha efusividad. Y yo me fui muy contento porque, te repito, era de mis primeras invitaciones por fuera. Iba a predicar en 3 iglesias, iba súper recomendado, estaba súper esperado, pero yo tenía 22 años. Cuando yo llegué a la primera iglesia, que fue donde me recibieron, esa noche de viaje no me correspondía predicar. Me recibían los pastores principales y la persona que había hecho la conexión para yo llegar a predicar a ese lugar. Y recuerdo tanto, como si fuera ayer, que mientras yo estaba allí sentado platicando un poquito de la palabra del Señor y de lo que Dios estaba haciendo en Maicao a través de unos pastores jóvenes, era una iglesia joven, no había cumplido ni siquiera un año, porque nosotros inauguramos o aperturamos el 15 de febrero del 2013 y yo viajé, si no estoy mal, como a mitad de año. Creería que fue como a mitad de año, no recuerdo específicamente el mes. Y estábamos hablando de todas las experiencias de las personas que ya estaban llegando a congregarse, de cómo habíamos conocido el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que ese día había como especie de un servicio de oración en la iglesia y llegó una de las ujieres. Y a mí me llama la atención, y es lo que yo te quiero hablar en esta primera parte, y quiero que estés bien concentrado, quiero que estés bien conectado. No te vayas a despegar de esta transmisión, todo lo contrario, compártelo. La servidora o la ujier o la escudera, como le quieras llamar o como determines llamarla desde tu iglesia, llegó, saludó al pastor, saludó al profeta que estaba allí, pero a mí no me saludó. Yo sentí en ese momento, y fue así, y usted va a entender por qué fue así, que ella no me saludó no porque quiso, sino porque menospreció mi juventud, menospreció el haber estado sentado allí. Hay momentos donde uno tiene que callar, y ese fue un momento donde yo callé. Y aun cuando a mí me recibieron en esa iglesia la primera noche, no fue la primera iglesia donde yo prediqué, fue la última iglesia donde yo prediqué, y eso ocurrió solo hasta el tercer día. De tal forma que yo no regresé a la iglesia sino hasta el día que a mí me tocó predicar, y se anunciaba que el pastor Yeider de la ciudad de Maicao había llegado a predicar. Cuando llega ese domingo en la noche, porque yo llegué un jueves por la noche, y yo soy la persona
que pasa al altar, usted puede creer que la primera persona que me recibió de los servidores y que me presentan como pastor fue la misma servidora que en su momento me menospreció por mi juventud. Cuando me presentan como pastor delante de ella, mire, es como cuando la tierra se abre y uno dice, ¡ay, trágame tierra! Yo creo que esa señora se sintió de esa manera, pero eso no es todo. Iglesia de Cristo, personas, amigos, familiares que se conectan en estos momentos, no fue todo lo ocurrido. Yo quiero que, una vez más te reitero, está bien atento, porque esta palabra no es una palabra de fe, no es una palabra de ánimo, es una palabra de sanidad y lo vas a ir entendiendo. Cuando yo pasé a predicar, yo llevaba todo un discurso montado, toda una predicación montada. Recuerdo tanto que yo iba a hablar de Jabes y era una palabra para inyectarle fe a la iglesia. Y ese día el pastor principal no estaba. El servicio estuvo a cargo de la pastora. Y como siempre, cuando me invitan o no me invitan desde nuestra iglesia, a mí me gusta iniciar adorando al Señor. Y yo pedí que adoráramos con perfume a tus pies. Y el Señor derramó una presencia, una gloria, derramó un momento bien especial. Yo lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Y en la medida que yo empecé a predicar, a mí el Señor me empezó a cambiar la predicación. Y sabes que es bastante complejo cuando tú estás en el altar y el Espíritu Santo te empieza a decir, no es esto lo que yo quiero que prediques, es momento de cambiarlo. Y yo empecé en una lucha humana, pero le dije, no, Señor, lo que tú quieres que yo hable es lo que yo voy a hablar. Y el Espíritu Santo me fue llevando, y el Señor manda a llamar a la pastora del lugar y empezó a darle una palabra de ciencia y le empezó a decir, en esta iglesia se está proyectando un plan de chisme donde te han menospreciado como pastora, donde no consideran que tú eres la persona que debes estar a cargo. Y empezó Dios a hablarle y la pastora empezó a llorar, de tal forma que ella cayó al piso. Era la primera vez que yo estaba en esa iglesia, yo no conocía la dinámica, yo no conocía las situaciones, yo no conocía los problemas. Pero Dios, a través de esa palabra del domingo en la noche, Dios mostró todo lo que Satanás estaba trabajando por debajo, porque es que el chisme, el bochinche, el bonche son como el comején. De pronto tú no lo ves, pero ahí se va armando hasta que definitivamente logra verse y puede traer abajo grandes estructuras. Yo terminé de predicar, me llevaron a comer. Y al día siguiente en el apartamento donde me hospedaron llegaron unos hermanos de esa misma iglesia y me dicen, pastor, verdaderamente que Dios a usted lo usó grandemente. Yo le dije, sí, amén, ajá. Pero yo no pregunté por qué, ellos siguieron hablando. Y me dicen, pastor, lo que pasa es que lo que el Señor predicó a través de usted dejó por descubierto un plan que tenían varios servidores, varios ancianos de la iglesia para poder sacar a los pastores que en estos momentos pastorean la congregación y traer otros. Y mire, ha de creer usted que una de las personas involucradas, porque todo plan siniestro, todo lo que tiene que ver con chisme, no solamente en las iglesias, sino en cualquier lugar, yo quiero decirte que eso no viene de Dios. Toda la murmuración y todo lo que se puede trabajar de esa manera son planes del diablo, son planes de las tinieblas. Y fíjate que esa persona que en su momento menospreció mi juventud, era una persona que estaba llevando a que los pastores salieran. ¿Por qué yo titulé la primera parte de esta prédica como juicio? Porque en muchas iglesias, en muchos lugares donde nosotros hemos estado sentados bajo un juicio de una persona. Y esos juicios nos han herido, nos han lastimado, han causado heridas bien abiertas. Y estamos confundiendo, y yo meditaba esto en el Señor por una imagen que leí, que estamos confundiendo el ser directos con el ser hirientes. Yo quiero preguntarte a ti que me estás viendo en esta mañana, ¿cuántas veces tú te has ido de una iglesia? ¿Cuántas veces tú te has ido de un lugar porque no te sientes bien? Porque te hicieron un juicio indebido, porque te sentaron, porque te sacaron, porque esto, porque lo otro. Y sabes una cosa,
La iglesia del Señor es un lugar para sanar. La iglesia del Señor es un lugar para restaurar. La iglesia del Señor no es un lugar donde yo puedo entronar la murmuración, donde yo debo entronar el chisme, donde yo puedo entronar el bonche, donde yo puedo entronar las malas conversaciones. Todo aquello que se da en las tinieblas, todo aquello que se da a la espalda de la presencia del Señor no está bien. Y yo quiero hoy transmitirte, yo quiero hoy predicarte que como iglesia nosotros no estamos en la potestad de llevar a ninguna persona a un juicio, porque fíjate, esa persona lo hizo conmigo. Una de las cosas que yo he tenido que batallar durante esta parte ministerial, yo empecé el pastorado desde que tenía los 21 años y muchos pastores nos han llevado al juicio de la juventud, nos han llevado al juicio del peinado, nos han llevado al juicio del jean, nos han llevado al juicio del suéter. Y cuántas personas, en vez de ser la iglesia que construye puentes, en vez de ser la iglesia que acerca a las almas a Jesús, nosotros mismos nos hemos dedicado a derribar esos puentes y de que hoy el abismo entre Dios y la humanidad sea más grande. Así que en esta primera parte denominada juicio, yo quiero decirte que fue mi primera vez, mi primera experiencia, sí, un poquito traumática, gracias a Dios que no regresé, pero yo creo que Dios hizo lo que tenía que hacer. No sé si te has sentido identificado o de pronto te haya pasado en otro escenario de tu vida, pero yo puedo decirte que Dios no es así. Lo segundo que yo quiero contarte no es una historia propia, pero es una historia que en su momento, una de las partes del ministerio donde el Señor me ha llevado fue a estar en un grupo de alabanza. Yo soñaba con estar en el grupo de alabanza porque a mí me apasiona la música y además de cantar, me apasiona tocar el piano. Pero tuve un profesor que se ensañó a que yo fuera bajista y efectivamente en su momento, en su tiempo, en esa estación del ministerio, yo pude aprender a tocar el bajo y pude aprender a cantar un poquito, pero entendí que era para Dios y Dios se encargó de los gallos y de los desafines y del resto de cosas que vienen saliendo. Pero aprendí del Señor en esa etapa del ministerio y recuerdo que un día, contando experiencias con los compañeros del grupo de alabanza, recuerdo que una compañera contaba que un día, en ese momento yo no estaba, invitaron al grupo de la iglesia a otra congregación. Y cuando el grupo está a punto de subir, la voz principal que era ella siempre acostumbraba a maquillarse, acostumbraba a usar aretes, pero dentro de nuestra formación en ese momento estaba que al subir al púlpito las mujeres debían usar falda. No se aceptaba el pantalón de tela, no se aceptaba el jean, en fin, fue mi primera formación. Ella fue a esa iglesia donde invitaron al grupo para ministrar todo el tiempo de la alabanza, todo el tiempo de la adoración, cuando de pronto uno de los líderes se acerca y le dice: hermana, yo sé que ustedes son los invitados para ministrar el tiempo de alabanza y adoración en la vigilia, pero usted no puede subir al púlpito con los aretes. Yo necesito que usted se quite los aretes. Y mi segundo punto, mi segunda parte de esta prédica, yo la he titulado con uno de los memes o con una de las frases que hoy por hoy más utilizamos, y es la hipocresía. Yo te voy a decir algo, en estos momentos de mi vida, si a mí me hubiese sucedido esa situación, yo sencillamente no subo. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo ser hipócrita delante de Dios. ¿En qué sentido? En que si yo en mi vida normal, si yo en mi vida natural, yo uso jeans, yo uso suéter, yo uso este corte que tú estás viendo a través de las cámaras, que tú estás viendo a través de esta transmisión en vivo de hoy 13 de septiembre, que inició a las 10:30 de la mañana, para yo subir al púlpito, para yo montarme aquí a predicar, yo no puedo ponerme una peluca para tapar la rayita que yo tengo en la cabeza. Yo no puedo ponerme de traje y corbata para yo satisfacer las denominaciones legalistas, para satisfacer el arropaje que muchas iglesias exigen a sus fieles, que exigen a sus creyentes. Y hemos venido manejando una formación llena de hipocresía, porque cuántas personas hemos conocido, inclusive nosotros mismos,
¿Cuántas veces no fuimos formados con el pantalón de tela, con la corbata, con la falda, con el cero maquillaje y hemos subido al púlpito, pero cuando hemos bajado hemos hecho desastres, hemos pecado, hemos adulterado, hemos fornicado? Y no solamente te hablo de un adulterio físico en el tema sexual, sino cuando hemos usado nuestra lengua para dañar al hermano, para dañar al prójimo, para dañar inclusive a los pastores. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de hipocresía que estamos manejando en la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el nivel de hipocresía que estamos manejando en la iglesia universal, en la iglesia de Dios? Y lo hemos llevado tan alto que no nos estamos dando cuenta, que estamos alejando a la gente, que estamos distanciando a las personas. Hay almas que literal nos manifiestan, ¿sabe qué? Yo fui a una iglesia y yo me sentí mal, yo no me sentí bien, por eso a mí no me gustan las iglesias cristianas, a mí no me gustan las iglesias evangélicas, precisamente por ese nivel de hipocresía. Por eso cuando a Dios a nosotros nos llama como pastores, una de las primeras cosas que yo sabía en la formación no era lo principal, a formar mujeres y hombres que nos iban a maquillar, que nos iban a poner el jean, que nos iban a poner el suéter, que yo los iba a manipular de tal forma que tenía que decirles cómo tenían que cortarse el cabello. No. A mí si hay algo que me interesa como pastor es que tú puedas llevar una vida verdadera, una vida en santidad. Y solamente una persona que conoce a Dios y tiene a Dios en el corazón sabe que con jean o sin jean, con suéter o sin suéter, con marca o sin marca, con rayita, con cirugía capilar, con los rayitos, con lo que quiera ponerse en el pelo, eso se aflora. Mira, la santidad tiene olor, la santidad tiene una caminata específica, tiene una marcha específica, y la vagabundina también. Yo hoy hablaba con alguien y me decía, pastor, ojalá todas las personas con las cuales yo hago negocio fuesen así como usted. Yo no entiendo cómo X persona, cómo Y persona pudo molestarse con usted en este momento. Si es que cuando yo hablo, yo siento inclusive que usted me da paz. A mí me gusta hablar con usted. Y yo le decía, ¿sabe qué le voy a decir? El día que yo no tenga el dinero para pagarle esto que yo le estoy pagando, sencillamente yo le voy a decir, no lo vamos a hacer. Porque si hay algo, iglesia de Cristo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, es con aquel cristiano sinvergüenza, vagabundo, pícaro, malapaga, que usa la palabra del Señor, que usa la Biblia para esconderse. Y no te estoy diciendo que la persona que está detrás de tu televisor, que la persona que está detrás de tu teléfono, que la persona que está detrás de tu computador es perfecto. Yo no soy perfecto. Yo tengo cualquier cantidad de errores. Dentro de los pecadores, yo puedo decir, como dijo el apóstol, yo soy el mayor de ellos, yo soy el mayor con los defectos, yo soy el mayor con los pecados. Sí, yo lo puedo asumir, pero hay algo, y hay algo especial, específico, un fundamento que Dios nos entregó a nosotros como pastores del Centro de Vida y Adoración Familiar, y no es a manejar grandes niveles de hipocresía, ni grandes, ni medianos, ni pequeños. Cero hipocresía. Usted que me está viendo, yo necesito que usted entienda que en Cristo, cuando usted lo conoce, usted se hace una nueva criatura, y lo dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, nueva criatura somos. ¿Y quién nos hace nueva criatura? Nos hace el conocer a Jesús, nos hace el tener a Jesús en nuestras vidas. Que si yo antes tomaba, ya yo no tomo; que si yo antes chismeaba, ya yo no chismeo. Pero ¿cuántas personas existen en la iglesia? Y estoy hablando de la iglesia universal. Nos escondemos detrás de una falda, nos escondemos detrás de una corbata, nos escondemos detrás de lo que hemos denominado un buen peinado, y seguimos en el chisme, seguimos en las maldiciones, seguimos en las críticas, y nos sentimos con la suficiente autoridad para destruir a personas. Y ojalá que mientras yo estoy en esta segunda parte de la prédica, que he denominado la hipocresía, nuestro productor allá atrás me esté llenando de memes que digan la hipocresía, la hipocresía, la hipocresía, la hipocresía, y ponga niveles que suben y bajan de la hipocresía. Porque si hay algo que nosotros debemos apartar hoy, es eso. Vive tu vida sabiendo que le tienes que entregar cuentas
a alguien que te ve de día, de noche, de tarde, de madrugada. Vive tu vida sabiendo que Dios es real. Vive tu vida entendiendo que Dios no está muerto y que si tú respetas a Dios, respetas a tus pastores, respetas a tus líderes, respetas a las autoridades. Y si algo no te gusta, antes de ir a causar una división, mejor tú hablas y dices, yo me retiro. Pero no pretendamos vivir como lo que le sucedió en la historia a esta hermana, que para poder subir la hicieron quitarse los aretes. Ojalá que para poder subir a un altar nos hicieran quitarnos los pecados, nos hicieran quitarnos el adulterio, nos hicieran quitarnos la fornicación, nos hicieran quitarnos la doble moral que queremos manejar creyéndonos más que otros. Eso es lo que yo tengo que abandonar al momento de subirme en un altar, y yo todavía lo sufro. Aún con estas transmisiones hay personas de las cuales yo sé que son mis detractores y me critican por el suéter, por el blazer, por el corte, por el jean, porque sí, en estos momentos tengo puesto un jean, y en los momentos que requiero de una camisa, en los momentos que requiero de un pantalón de tela, en los momentos que requiero de unos zapatos traqui-traqui, yo me los voy a poner, pero en los momentos que no, yo no lo voy a hacer, porque yo entendí que mi vida tiene que estar alineada a los preceptos de Dios, a los preceptos del cielo, y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo del Señor da testimonio de mí mismo. Eso es lo que Dios hace. En la tercera parte de esta prédica, ahora sí, voy a evocar el título de la serie, Mi Primera Vez. Yo fui criado en una familia que me formó en la iglesia tradicional. Y ojalá usted entienda cuando yo le hablo de la iglesia tradicional, porque mi intención con esta transmisión no es criticar ni hablar mal de nadie. Dios nos libre de eso. Pero hay verdades que nos toca predicar, hay verdades que nos toca confrontar, que nos toca decir, para que puedan sanar heridas que existen en muchas almas, que existen en muchas personas. Yo iba todos los domingos a misa. Yo no me perdía un domingo de misa. El único domingo que me perdí fue porque rezaron el rosario y yo sentí que eso era muy largo para mí. Pero de resto yo iba todos los domingos a misa. ¿Qué te tengo que decir? Y no quiere decir que te ocurra a ti, porque de pronto tú vas a la iglesia tradicional, pero yo así como entraba, salía. Los mismos vacíos con los que yo entré eran los mismos vacíos con los que yo salía. Lo único era que yo llegaba a mi casa lleno porque yo me comía un chuzo de 500 a la salida, pero de resto mi alma, mi espíritu, mi ser salía vacío. Tanto así que hubo un momento en donde yo pensé, y tengo que abrirte mi corazón, que Dios era un mito, que Dios no era real. Hubo momentos en mi adolescencia donde yo le dije, si tú eres real, ¿dónde estás? Yo no te veo, yo no te escucho, yo no te siento. Y yo voy todos los domingos a la iglesia y es el mismo discurso de las personas secuestradas, y oramos por los secuestrados porque era una de las épocas más difíciles en Colombia y la violencia estaba completamente desatada, y todos los domingos rezábamos por los secuestrados. Pero yo sentía que eso no hacía un efecto en mi vida. Yo me bauticé, yo me confirmé, yo hice la primera comunión, yo hice de todo. Pero yo sentía que en mi vida no pasaba nada. Y yo le decía, yo en ese rezo, en lo que yo sabía hacer, porque no sabía hacer más nada, yo decía, tú no eres real, yo no te veo, yo no te escucho, yo no te siento, yo no nada. Y yo empecé a creer, fíjese, y le estoy abriendo mi corazón, que Dios era una palabra. Hasta allí. Literal como las dos partes de esa película. Dios no está muerto, pero yo pensaba que sí, que Dios lo estaba, que Dios había quedado hasta ahí, hasta la cruz. Yo no entendía el misterio del sacrificio, yo no entendía el poder del sacrificio, pero en esa búsqueda yo acepté invitaciones a iglesias cristianas. Y te voy a contar una de esas experiencias. La primera vez que yo acepté esa invitación a esa iglesia cristiana, yo recuerdo que cuando yo entré, imagínate, yo era un adolescente, ¿qué iba a saber yo de pantalón de tela? En mi adolescencia era el jean roto, era los zapatos, era el suéter, eran los pelitos arriba, todo lo demás con el poco de gel. Y yo entré y yo te puedo decir que a mí desde la entrada, a mí me desbarataron con la mirada. Y yo quiero evocar en estos momentos una de las actrices que
inmortalizó con su papel de Miranda Presley. Y te hablo de la película El diablo viste a la moda, de la gran actriz de todos los tiempos, vestida de oro por la cantidad de premios que se ha ganado, Meryl Streep. Y tú recuerdas esa escena específica donde Miranda manda a llamar a Andy, su segunda asistente, y hace algo como, pero con todas las maniobras que se pueden hacer con estos medios, yo quiero que nosotros miremos una vez cómo fue esta escena. Está bien atento, cómo ella la desbarató. Quiero que lo miremos una segunda vez. Bien. ¿Y Emily? ¿Sí? Y quiero que lo miremos Es todo. una tercera vez. Entonces, ¿y Emily? ¿Sí? Es todo. Entonces, ¿Por qué te lo quiero mostrar 3 veces? Porque muchas veces, con una mirada de destrucción en la puerta de un templo, en la puerta de una iglesia, tú le puedes matar las ganas a alguien para que busque de Dios. No me bastó con eso, sino que toda la prédica fue de la gente que usaba el yin, porque el yin era pecado, porque esto era pecado. Y yo sentía que cada vez que hablaban del yin, la gente de la fila de adelante volteaba y me miraba a mí. ¿Sabes qué hice yo? Y tú puedes sacar tu conclusión, tu propia conclusión, allí sentado, desde donde me estás viendo, acostado, en familia, no sé. Yo me fui y yo nunca regresé a esa iglesia. Eso reafirmó en mi vida que ese no era el Dios que yo estaba buscando. Sin embargo, en mi familia se vivió una de las épocas más difíciles con una enfermedad de mi mamá. Y eso la llevó a ella a buscar de Dios en una iglesia cristiana. Ella se iba todos los domingos y no sabíamos qué iba a hacer. Hasta que un domingo ella se decidió a llevarnos. El primer domingo que yo fui en la noche, yo me sentí súper extraño. Yo me paraba y aplaudía por educación, pero yo sabía que había algo en ese lugar bien diferente a los otros. Claro, la muchacha que cantaba la alabanza a mí me gustó desde que yo la vi. Y eso hizo que yo fuera todos los domingos en la noche. Pero hubo un domingo específico que yo acepté la invitación de una tía para ir en la mañana. Y te estoy hablando, ya te he hablado de la primera vez como pastor, ya te he hablado de las primeras veces en la hipocresía, ahora te estoy hablando de mi primera vez en una iglesia cristiana, pero también de mi primera vez con Jesús. Y te voy a pasar a la cuarta etapa y con la que yo voy a terminar. Y se llama maestro. Cuando yo fui a ese lugar, porque tenía un motivo y Dios puede usar todo, yo siento que Dios usó eso, estaba un pastor de Barranquilla. Y recuerdo tanto, esto ya yo se lo he hablado a la iglesia y sé que lo van a recordar. El pastor estaba ministrando con esa canción que le abrió todas las puertas a Alex Campos, llamado Al Taller del Maestro. Y él hizo la invitación al altar. Y la gente pasó, yo pasé, de verdad que el servicio estuvo genial. Yo ese día empecé a sentirme como nunca antes me había sentido. De tal forma que cuando él establece el reto al altar, yo sabía que yo debía pasar. Y yo pasé, en esa iglesia se congregaban alrededor de 200, 300 personas. Así que te podrás imaginar que el altar estaba abarrotado de gente. Y cuando yo pasé, Iglesia de Cristo, amigo, familiar que me escuchas, él empezó a ministrar con esa canción y yo abrí los ojos. Si a usted le ha pasado, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y la gente empezó a caer. Y yo empecé a decir, esto es mentira, esto es locura de la gente.
La gente que aquí se cae, esto es por armar el show. Lo mismo que usted dijo la primera vez que fue a una iglesia cristiana. Como a mí no me gusta el nivel de hipocresía, yo tengo que decírtelo. Tengo que abrirte mi corazón, tengo que confesarte que mi primera vez en la experiencia con Jesús, yo estuve allí y yo dije, esto es show de la gente, esto es locura. Estos son los evangélicos locos que agarran y se tiran y gritan. Pero no conforme a eso, yo dije, yo lo voy a esperar. Porque cuando el pastor venga y me ponga la mano, yo le voy a demostrar que esto es un show, que esto es mentira y yo no me voy a caer. Mire, ese desafío no fue para él, ese desafío no fue para mí, ese desafío lo escuchó Dios allá en el cielo. Y cuando Él me puso la mano, Iglesia de Cristo, amigo, familiar que me estás escuchando y que me estás viendo, y yo me puse, mire, vea, duro, rígido, y yo dije, no me voy a caer, y no me voy a caer, y no me voy a caer, y no me voy a caer. Yo empecé a llorar como una María Magdalena, y yo no sabía por qué lloraba. Y yo sentí literal que algo, más bien alguien, me golpeó mis rodillas desde la parte trasera y me tiró al piso. Y yo ahí empecé a llorar. Mire, se levantó todo el mundo y yo estaba ahí llorando. Yo digo que eso fue castigo de Dios por andar hablando lo que yo no debía. Y yo no me daba para parar. Pero lo que yo sí te puedo decir es que en ese piso, mientras yo lloraba, cada segundo y cada microsegundo que yo demoré allí tirado, yo supe, entendí, viví, experimenté que Dios es real. Y después de yo haber dicho que yo no pisaba una iglesia cristiana porque me desbarataron con la mirada, al pasar ya a esta etapa denominada maestro, yo te puedo decir, y hasta el día de hoy, desde los 14 años que le permití la entrada, que Dios existe, que Dios no está muerto, que Dios es mi maestro por excelencia, y de hasta el día de hoy Él sigue trabajando en mí, me sigue tallando como si fuera su madera. Se llevó complejos, se llevó miedo, se llevó temores, y en cada parte de mi vida ha hecho todo lo que tiene que hacer y todo lo que Él quiere, todo lo que se le dé la gana y que Él tenga bien hacerlo. Yo quiero decirte en esta mañana que tú nos perdones como iglesia de Cristo, que tú nos perdones como iglesia universal, cuando no hemos entendido que el sentido es sanar, es restaurar, es salvar, y hemos herido y hemos lastimado. Y yo quiero decirte a las personas que me ven, que dejaron de ir a una iglesia cristiana, que se retiraron porque su pastor los hirió, porque su pastora los hirió, porque un hermano los hirió, porque una hermana los hirió, yo te quiero decir perdón, porque la iglesia no es así. La iglesia no fue fundada para ese sentido. Pero sé que a través de esta palabra y de todas las palabras que vienen de este domingo a continuación, Dios va a traer una sanidad a tu alma. Porque hay heridas y a veces está allí la cicatriz, pero cuando viene el recuerdo, cuando viene el momento, tú sientes como si el dedo se metiera nuevamente. Y hoy, Iglesia de Cristo, yo quiero pedirle a Dios que Él te sane. Yo quiero pedirle a Dios en esta mañana que Él te restaure. Yo quiero pedirle a Dios, mientras escuchamos de fondo esta adoración al taller del Maestro, yo quiero pedirle a Dios que allí donde tú estás, tú lo empieces a sentir. Tú sientas su abrazo. Tú entiendas que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que el proceso puede ser duro, pero el proceso no es nuestra vergüenza. El proceso es nuestra formación y será nuestra victoria. Y que tú hoy, más allá de entenderlo, porque Dios no es una razón, tú vivas cada día de tu vida sabiendo, experimentando, reconociendo que Dios es real. Yo te bendigo en esta mañana y te pido que todos estos domingos del mes de septiembre estés bien atento, porque vienen palabras de sanidad, vienen palabras donde Dios, a través de los ministros que va a usar, te va a hablar de esta primera vez.
Y si han habido experiencias traumáticas, Dios te va a llevar a una resiliencia tan alta que vas a poder superar todo eso que viviste. Hoy Dios te sana, hoy Dios te bendice.